Descubre si Jesús murió en una cruz o en un madero vertical. Puede que te hayan engañado siempre. Hace poco Rincón Apologético hizo un vídeo de... Espera. ¿Sabes que 2/3 partes de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? Suscríbete, que no cuesta nada. Bueno, lo que iba diciendo. Hace poco, Rincón Apologético hizo un vídeo de si Jesús murió en una cruz o en un poste vertical. Y estoy en desacuerdo con él, pero no te lo digo, te lo demuestro. Santiago dio algunos argumentos para defender que Jesús murió en una cruz. Son los siguientes. 1. La epístola de Bernabé dice que Jesús murió en una cruz con forma de T. 2. Otros autores como Justino Mártir, Tertuliano e Ireneo de León dicen que el instrumento que se usó para ejecutar a Jesús fue una cruz. 3. El grafito de Alexámenos, de finales del siglo I, representa a Jesús colgado de una cruz. Primero tenemos la epístola de Bernabé. ¿Hasta qué punto es confiable esta epístola? Recordemos que es un libro apócrifo, es decir, que no está inspirado por Dios. En esta epístola se interpreta toda la ley mosaica como si fuera una alegoría. Por ejemplo, los animales limpios representan a las personas justas. Y la pezuña partida en dos simboliza que el cristiano fiel camina por este mundo y a la misma vez aguarda la vida en los cielos. Estas interpretaciones no se fundamentan en la Biblia. Pero el punto más importante es que esta epístola data de principios del siglo II, es decir, unos 80 o 100 años después de la muerte de Jesús. Segundo, el resto de autores que menciona, Justino, Tertuliano, Ireneo, escribieron de 100 a 150 años después de la muerte de Jesús. Además, ellos vieron un paralelismo entre la muerte de Jesús y el relato de Moisés de Éxodo 17, cuando Israel pelea contra Amalek. Allí se cuenta que Moisés tuvo que estar con los brazos extendidos para que Israel ganara la batalla, y según ellos, la posición de Moisés representa a Jesús crucificado. Si repasáis el relato, habla de que Moisés alza su mano, pero no dice que lo hiciera así, así o así. Cuando Moisés se cansó, se sentó en una piedra, lo que desharía la forma de cruz en el supuesto caso que sus manos estuvieran así. Por tanto, no tiene mucho sentido relacionar estos dos eventos. Y el tercero que mencionaba Santiago es el grafito de Alexámenos, que data de unos 55 o 60 años después de la muerte de Jesús, en el mejor de los casos, porque no hay consenso sobre su datación y muchos lo sitúan en el siglo III. Pero el caso es que este grafito es una burla al cristianismo. Las burlas no suelen prestar mucha atención a los detalles exactos, si hasta representa a Jesús con la cabeza de un burro. Así que tenemos 3 grupos de autores que mencionan la muerte de Jesús en una cruz con forma de T. Pero estos 3 son inexactos en algunos detalles y datan de unos 60 a 150 años después de la muerte de Jesús. Otros argumentos que mencionan otras personas a favor de la cruz son 2 detalles que describen la ejecución. En uno, Tomás dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos. Es decir, habla de clavos en plural, más de uno. Y en Mateo 27:37 se dice que encima de la cabeza de Jesús pusieron un cartel. Pero ambos detalles, los clavos y el cartel sobre su cabeza, encajan en las 2 versiones, tanto en la cruz como en el poste. Así que a favor de la cruz tenemos el testimonio cuestionable de varios autores que datan de 60 a 150 años después de la muerte de Jesús. No parece muy convincente. Pero, ¿qué tenemos a favor del poste? Bueno, creo que una de las cosas más importantes no es mirar lo que pone en las versiones modernas en español, como hace Santiago, sino centrarse en las palabras griegas que se traducen por poste o cruz. Y hay 2 palabras, Shilon y Stauros. En una nota incorporada en la obra Historia Universal de la Iglesia Católica, de René F. Rohrbacher, se explica que tanto este término, Shilon, como su equivalente en hebreo, no significan propiamente lo que nosotros entendemos por cruz, sino un simple madero. La siguiente obra dice sobre el significado fundamental de Stauros y Shilon. Ninguno de estos 2 términos concuerda con la idea que tenemos actualmente de una cruz y con la cual nos hemos familiarizado a través de las ilustraciones. Y esta otra obra dice lo siguiente: Homero usa la palabra stauros refiriéndose a un poste o madero ordinario, o a un trozo de madera por sí mismo, y este es el significado y uso que se da a la palabra en todos los clásicos griegos. Nunca significa 2 trozos de madera colocados uno a través de otro en ningún ángulo, sino que siempre se refiere a un solo trozo. Por eso el uso de la palabra shilon, que quiere decir leño, en conexión con la manera en que murió nuestro Señor. De modo que está completa la evidencia de que al Señor se le dio muerte sobre un madero enhiesto y no sobre 2 trozos de madera colocados en ningún ángulo. Aunque ya se ha incluido en algunas de estas definiciones, veamos el significado de la otra palabra, stauros, y no en uno, sino en muchos diccionarios y obras de consulta.
W. E. Vine dice acerca de este asunto: stauros denota primariamente un palo o estaca derecha. Tanto el nombre como el verbo stauró, fijar sobre un palo o una estaca, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La palabra griega para cruz, stauros, significa apropiadamente un madero, un poste en posición vertical o palo de una estacada, del cual se podía colgar cualquier cosa, o que se podía usar para empalizar, cercar un pedazo de terreno. Este diccionario dice bajo cruz: la palabra griega para cruz, stauros, verbo stauró, significa fundamentalmente una estaca vertical o viga y posteriormente un poste utilizado como instrumento de ejecución y castigo. En la misma línea, el Evangelio según Lucas de Joseph A. Fitzmayer puntualiza: en ámbitos cristianos suele traducirse la palabra griega stauros por cruz, aunque en realidad el significado primario es poste. La palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. No es ni más ni menos que un poste resistente, como los que clavan los granjeros en el suelo para hacer las cercas o empalizadas. Y este diccionario describe así el significado de stauros. En el Nuevo Testamento el sustantivo aparece 27 veces. En todos los pasajes el término, que designa de por sí un poste enclavado verticalmente, se refiere al medio de ejecución empleado en aquel entonces, especialmente por los romanos. El libro La muerte del Mesías de Raymond E. Brown hace esta precisión. El término cruz cuestiona nuestro concepto de ella porque proporciona la idea de dos líneas que se cortan. Pero ni la voz griega stauros ni la latina crux, de la que se deriva la española cruz, tienen necesariamente este significado. Ambas se refieren a una estaca o poste al que una persona podía ser fijada de varios modos, empalándola, colgándola, clavándola o atándola. Esta definición nos ha dicho algo muy interesante, que la palabra latina crux, de la que se deriva cruz, ni siquiera significaba para ellos dos palos entrecruzados, como lo entendemos hoy en día, sino un palo vertical. En los escritos de Livio, historiador romano del siglo I a.C., y esto es importante, crux significa un simple madero. Cruz es solo un significado posterior de la palabra crux. Un instrumento de tortura o tormento de esa índole aparece en una ilustración por Justo Lipsio. El Diccionario Ilustrado de la Biblia describe así la palabra cruz o crucifixión: instrumento de muerte en que murió Jesucristo, inspirado quizás en la antigua costumbre de empalamiento, ya que la palabra griega stauros, cruz, significa palo o estaca vertical. Hasta entre los romanos, la crux, de donde se deriva nuestra palabra cruz, parece haber sido originalmente un palo en posición vertical. Así que tenemos la siguiente línea de tiempo. Xilon, stauros y crux significaban principalmente un palo o estaca vertical, un poste. Como mencionaban los escritos de Livio, en el siglo I a.C. significaba esto. Aquí, como decía Santiago, se empieza a hablar de cruz como dos palos en ángulo. Como es normal, los idiomas van modificándose con el tiempo, así que en algún punto de aquí a aquí se cambia el significado a como lo entendemos actualmente. Aunque esto no es definitivo, pues no sabemos el punto exacto en el que cambia el significado, hay mucha corroboración de que en el tiempo de Jesús probablemente su significado siguiera siendo el de poste vertical. Veamos ahora lo que nos dicen varios especialistas modernos sobre el instrumento en el que murió Jesús. El libro La cruz y la crucifixión dice: no había árboles disponibles en todo lugar que se escogía para una ejecución pública. Por eso se hundía en el terreno una simple viga. A esta, con las manos levantadas hacia arriba y frecuentemente también con los pies, se ataba o clavaba a los forajidos. Después de presentar muchas pruebas, Fulda concluye así en las páginas 219 y 220. Jesús murió en un simple madero de ejecución. En apoyo de esto tenemos el testimonio de A, el uso que se acostumbraba a dar a este medio de ejecución en Oriente. B, indirectamente la historia misma de los sufrimientos de Jesús. Y C, muchas expresiones de los padres primitivos de la Iglesia. El siguiente libro añade: no hay ni una sola frase en ninguno de los numerosos escritos que integran el Nuevo Testamento que en el griego original indique, siquiera de manera indirecta, que el stauros que se utilizó en el caso de Jesús fuera en absoluto diferente del común, y mucho menos que consistiera en dos leños clavados en forma de cruz en vez de uno solo. No es pequeño desatino de nuestros maestros traducir la palabra stauros por cruz cuando vierten a nuestra lengua vernácula los documentos griegos de la Iglesia, y respaldar esa traducción con la inclusión de cruz en nuestros léxicos entre las acepciones de stauros, sin explicar que ese de ningún modo era el significado original del vocablo en los días de los apóstoles, que no adquirió ese significado fundamental hasta mucho después y que si llegó a adoptarlo, se debió exclusivamente a que por una u otra razón se asumió que el stauros en el que se ejecutó a Jesús tenía esa determinada forma pese a no tener la más mínima prueba de ello.
Esta obra explica que en el griego del Nuevo Testamento no hay nada que siquiera dé a entender dos piezas de madera. Pero, dejando de lado todo lo que hemos visto, como cristianos nos fiamos más de lo que nos dice la Biblia a lo que nos pueden decir los historiadores, los libros apócrifos o los diccionarios de la época. Así que os voy a decir lo que para mí es la prueba más convincente de que Jesús no murió en una cruz. Y la prueba proviene nada más y nada menos que del apóstol Pablo, que fue un escritor inspirado, fue contemporáneo de Jesús y supo perfectamente qué forma tenía el instrumento de su ejecución. Y él nos dice: Cristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito: maldito sea todo el que sea colgado en un madero. Es decir, que Jesús murió igual que morían los malditos en el antiguo Israel, porque literalmente Pablo cita en este versículo de Deuteronomio 21:22: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. Por cierto, esta última cita está sacada de la Reina Valera. Aquí no solo pone claramente madero, sino que pensemos en lo siguiente. En la Biblia, Dios le dice claramente a los israelitas que odia la idolatría y cualquier cosa pagana. La ley de Dios dada a los israelitas les prohibía cortarse los mechones de sus lados, así como la extremidad de la barba. ¿Por qué? Parece que entre algunos pueblos de alrededor de los israelitas, esto tenía connotaciones religiosas. Dios también les prohibió a los israelitas los tatuajes. Y la razón es la misma, porque las naciones paganas hacían esto con connotaciones religiosas. La ley también mandaba hacerse flecos en la ropa, y el motivo era el mismo: para distinguirse de las naciones paganas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la cruz? Multitud de obras de consulta reconocen que el uso de cruces de diversas formas se remonta a periodos muy antiguos de la civilización humana. Por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios, las divinidades aparecen con una cruz en forma de T que lleva en su parte superior un asa, en latín ansa, por lo que se denomina cruz ansada. El siguiente libro dice: es extraño, pero a la vez un hecho incuestionable, que siglos antes del nacimiento de Cristo y después se ha usado la cruz como símbolo sagrado en tierras ajenas a la influencia de la Iglesia. En la representación del Baco griego, el Tamuz tirio, el Bel caldeo y el Odín escandinavo figuran el símbolo de la cruz. Hay pruebas de que la cruz ya se usaba en Mesopotamia 2000 años antes de Cristo. Y tan lejos como en Escandinavia, se han encontrado cruces grabadas en piedra que datan de la Edad de Bronce, siglos antes del nacimiento de Jesús. De hecho, Sven Tito Aken, historiador danés y especialista en símbolos, afirmó que aquellas personas paganas consideraban la cruz como una señal mágica que daba protección y buena suerte. No sorprende entonces que una obra católica reconozca lo siguiente: la cruz aparece tanto en las culturas precristianas como en las culturas no cristianas, en las que se le da una amplia significación cósmica o natural. La Enciclopedia Americana menciona que desde la antigüedad la usaron tanto los hindúes como los budistas, en la India y en China, y los persas, asirios y babilonios. Por último, esta enciclopedia dice que la cruz era un emblema de significado religioso y místico mucho antes de la era cristiana. Entonces, repasemos los hechos. Primero, Pablo, que vivió en el tiempo de Jesús y fue un escritor inspirado, y que sabía perfectamente cómo había muerto Jesús, dijo que Jesús murió igual que los malditos en Israel. Segundo, Dios odia la idolatría y mandó a Israel separarse todo lo posible del paganismo, como hemos visto con los ejemplos de la barba, los tatuajes o la vestimenta. Tercero, la cruz en forma de T era un símbolo pagano para el tiempo de los israelitas. Cuarto, por tanto, es imposible que Dios les mandara usar un símbolo pagano para las ejecuciones. Quinto, eso nos deja con la única opción de que los malditos en Israel se colgaban en un poste. Y sexto, si Pablo dijo que tal como en Israel así murió Jesús, tenemos que concluir que según Pablo, Jesús murió en un poste y no en una cruz con forma de T. Por todo esto, el significado de stauros, shilon y crux, la opinión de muchos expertos y las palabras de Pablo, podemos concluir de manera casi inequívoca que Jesús murió en un poste, no en una cruz. Y no fue hasta aproximadamente un siglo después de la muerte de Jesús cuando se empieza a afirmar que Jesús murió en una cruz con forma de T, cosa que se ha conservado hasta el día de hoy. Esto ha sido todo. Ponme en los comentarios tu opinión y recuerda que las cosas no son verdad solamente porque siempre las hayamos escuchado. Si quieres contradecirme, estaré encantado de escucharte siempre que te bases en argumentos y no en ad hominems. Soy Ed y nos vemos en el próximo vídeo.